Hola amigos, un día más en Corazón Alado. Me parece que llevamos ya 19 entrevistas o así. Y he venido con nosotros nuestro amigo Manel a explicarnos un poco el tema de auriculoterapia. Hace muchísimas más cosas, ¿eh? O sea, no es lo único que hace. Yo sé que haces muchas cosas y muy bien. Pero bueno, vamos a centrarnos un poco en esto, aunque me gustaría que explicaras un poquito lo tuyo, todo lo que haces general, y después vamos al aurículo, si te parece. Gracias por recibirme. Hace ya un montón de años que estoy en el mundo de las terapias naturales, como 13 o 14 añitos. Empecé pues con lo más básico, como todo el mundo, ¿no? Tocando, con quiromasaje. Y después conocí a un profesor que me gustó la manera de trabajar, que era, pues bueno, pues vamos a trabajar a la parte estructural, puesto que el masaje nos quedamos solo con el músculo. Y allí es donde empezó el gran problema, ¿no? Es como un embudo, pero visto al revés. Te metes por el agujero pequeño y a medida que vamos avanzando te vas dando cuenta de dónde me acabo de meter. Conocí la medicina china, era nueva para mí, y empezó a despertarse la respuesta a una gran pregunta que surgió en mi vida unos cuantos años antes. En mi familia hubo una función y no me preguntaba, no encontraba la respuesta del por qué no se había detectado antes. Eso se quedó ahí latente, pasaron la vida. Sí, porque además tú venías del ramo sanitario, por decir algo, entonces claro, estabas un poco metido ahí. ¿Por qué no se vio antes? Yo estaba tanto como auxiliar de clínica como auxiliar de transporte sanitario, entonces, bueno, a ver, como una enfermedad que con una simple radiografía se puede detectar, no se detectaba antes. Y eso se quedó allí latente, ¿no? Empecé en el mundo de las terapias naturales y me di cuenta de que allí podía rascar la respuesta a mi gran enigma. A día de hoy ya lo sé, ¿no? De que se puede encontrar la información muchísimo antes de que alguien lo pueda detectar. Claro. A nivel de la medicina china, a nivel de las terapias naturales, flores de Bach, etcétera, etcétera. Empecé con quiromasaje, osteopatía, y entonces ya hubo aquel gran problema, ¿no? Entré en el mundo de la medicina china, pues con auriculoterapia, con tuiná, que es masaje chino, acupuntura, etcétera, 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 etcétera. Un campo muy amplio. Enorme. ¿Que no te lo acabas? No me lo acabo. A día de hoy, con los años que llevo trabajando, sigo pensando en seguir estudiando, ¿no? Porque digo, bueno, he de seguir aprendiendo porque esto es un no acabar. A fecha de hoy aún sigo haciendo formación. Y bueno, al cabo de años de estar ya estudiando, monté mi despacho. Montamos nuestro despacho, después fuimos ampliando, ampliamos del despacho más grande a ampliar, a hacer formación, y a día de hoy pues nos dedicamos a la formación, a las terapias, a impartir conferencias, a ir a charlas contigo, por ejemplo, y esta es mi vida, dedicada exclusivamente a este mundillo. Y además es una forma que yo creo muy, muy cercana y muy, aquí estoy, si te gusta esto es lo que yo hago, y si no, que es tal como trabajo yo también, ¿no? O sea, esto de entrar en debates y en historias, es que para qué, no vale la pena. Lo que vale la pena es saber lo que está bien, lo que cada uno, nosotros podemos transmitir, enseñar o como quieras decirle, ¿no? Y lo tuyo, yo lo conocí a través de un medio de estos por internet, pero realmente con lo que me habéis explicado llega muy y a muchos sitios y realmente eres muy bueno. Sí, la respuesta a la pregunta, primero vino la respuesta, después vino la pregunta. Al no entrar en debate fue cuando estaba estudiando el auxiliar de transporte sanitario. Estábamos haciendo nuestras prácticas con personal del 061 y nos dijo algo, el profesor Jaume Gil nos dijo, lo importante en este caso es el paciente, no si hay X o Y profesional, es el paciente, ¿no? Y después, ya en el mundo de las terapias naturales, digo, a ver, lo que a mí me importa es el paciente, el cliente, el usuario, la persona, no si yo hago o tú dejas de hacer. Por tanto, no voy a entrar en debate. Si la persona desea ser atendido por mí, será atendida por mí. Si no lo desea, pues muchísimas gracias. Claro, que somos muchos y hay muchos, ¿no? Etcétera, por supuesto. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Y con la forma de hacer que tenéis. Me gusta mucho. Esta es nuestra manera de hacer y hasta ahora, pues bueno, no va mal, no va mal. Me comentabas el tema de la auriculoterapia. Si te parece, otro día hablamos de otra cosa. Por supuesto. La auriculoterapia es una técnica muy antigua. Se basa en una cartografía que tenemos todos en el pabellón auricular. Esta cartografía la basaron en la observación. La historia de la auriculoterapia está muchísimo más difusa que la medicina tradicional china, la acupuntura, la farmacopea, puesto que
En la acupuntura sí que se han encontrado elementos como las piedras Pian, que tienen una datación de unos 4.000 a 4.500 años de existencia, que con ellas se hacen acupuntura, o presión más que acupuntura. Sí, iba a decir, ¿cómo le clavaban una piedra? Bueno, cosas más vistas han visto, ¿no? Sí, bueno. Pero en cambio la auriculoterapia está todo con mucho más difuso. En los primeros tratados de medicina china, sobre todo en el gran libro, la gran Biblia, por llamarle así, que hablamos los acupuntores, es el Huan Di Nei Jin, el libro de medicina china del emperador amarillo, del medio Huan Di, ya se hablaba de tocar ciertas regiones de la oreja para tener ciertos efectos. También la manera de hablar de los chinos es muy curiosa en aquella época, puesto que todo eran cuentos y canciones, claro. Y veían que haciendo un efecto tenían una reacción. Y es muy curioso, puesto que a los hijos de los emperadores no se les podía pegar si habían hecho alguna trastada. No se les podía, porque comprometía su honor. Pero en cambio sí se les podía tirar de los oídos, ¿no? Como reprimenda, oye, has hecho esto, pues te pego tantos tirones de orejas. Vale. La oreja se asemeja al riñón, en un riñón fisiológico. Sí. Y el riñón controla los testículos también. Entonces, claro, vieron que estimulando la oreja, pegándole tirones, no comprometían su hombría, pero que tenían ciertos efectos sobre el cuerpo. Quizá aumentaba la temperatura, aumentaba la vitalidad, etcétera, etcétera. Perdona, ahora es un poco tontería, pero entonces eso que hacemos y que hacíamos de pequeños, de tirarnos de la oreja cuando era el cumpleaños, también en realidad no es nada muy bueno, ¿no? Era también como un castigo sin quererlo. En el fondo no, puesto que lo que estás haciendo es estimular una energía que es preciosa en nuestro organismo, que es el Qigong, que es la esencia, que la guarda el riñón. Entonces estás como deseándole larga vida a esa persona, ¿no? Qué guay. Estás estimulándola. Qué la auriculoterapia se estimula. Si hay que quitar, se quita, y si hay que poner, se pone, pero eso ya lo hace el propio organismo. Vale. La historia es mucho más difusa, pero en los libros se van encontrando pequeñas recetas de este punto, este área. Partimos de la base que la China imperial eran muchos imperios, la actual República Popular de China era muchísimos imperios, y cada imperio tenía su emperador. Cada emperador tenía sus regiones, y eso lo vamos desglosando hasta cada pueblo tenía sus tribus, sus regiones tribales, y cada región tribal tenía sus puntos de acupuntura, su medicina. Vale. Eso con el tiempo se fue aglutinando, y hasta muy entrado ya el siglo XX fue cuando se realmente empezó a cohesionar la auriculoterapia tradicional china en lo que conocemos hoy en día, ¿no? Esos 100 y pico de puntos que tenemos en el pabellón auricular. Pero no es exclusivo de China, puesto que China ha salido al mundo recientemente. En la antigüedad, los árabes, los hindúes, la cultura gitana también encontraban puntos para estimular. En Grecia, Hipócrates también. En las orejas. En las orejas. Además, es muy curioso, puesto que los pendientes que llevaban los hombres en su época y las mujeres después, no se hacían en cualquier punto concretamente. Se hacían a los piratas o a los marines en el punto que corresponde a los ojos, vale. Supuestamente para estimular y tuvieran una buena visión. Vale. Después siempre te ves el marine con un parche en el ojo y dice, bueno, algo no acertaron. Y a las mujeres, claro. En la región de la mejilla, para que fuesen muchísimo más atractivas, muchísimo más guapas. Y hoy en día esto de hacerle el agujero a los críos, a las crías, ¿no? ¿Qué repercusión puede tener? Porque lo hacen donde lo hacen, o sea, no van a medir, ¿no? Bueno, aquí debe de haber bastantes zonas que depende de donde toques. Pero hacemos un agujero, ponemos un pendiente y hay una estimulación. Cuando hay una sobreestimulación de ese punto, de esa área, el cuerpo dice, basta, estoy cansado de oír mejilla, 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 mejilla. Y llega un momento que deja de hacerle caso porque hace huelga, como llamamos en medicina china, ¿no? Entonces realmente en un principio puede haber algún pequeño problema, pero al final tampoco pasa nada. No pasa nada, puesto que es una cosa muy curiosa que siempre sale en los cursos de auriculoterapia, que digo, bueno, y cuando perforamos el cartílago, hacemos un piercing, ponemos un pendiente, el punto se destruye, ¿no? Y ves que toda la gente se ponen pálidos, ojos abiertos. Dices, no, todo esto es mucho más simple. Ese punto lo hemos destruido, pero quedan un montón de puntos más en el pabellón auricular y en el cuerpo. Ahí pues me alrededor... encanta que me lo digas, porque ahora te vas a reír, pero llevaba un piercing en el ombligo y me vio una persona y me dijo, uy,
quítate eso corriendo porque no sabes lo que has hecho. Pero claro, el agujero ya está hecho. Por tanto, el mal está hecho. El mal está hecho, no obstante, el ombligo, el piercing del ombligo es un poco especial. El ombligo en medicina china es el único punto que está terminantemente prohibido pinchar, el 8 de Renmai. Qué bien lo he hecho. Bueno, no pasa nada, se pueden recuperar cosas, no pasa nada. No hay, nos podemos escandalizar, pero bueno, todo tiene su solución. Vale. Cualquier cicatriz también corta un meridiano, por ejemplo, por tanto. Pero bueno, eso es acupuntura, ¿no? La auriculoterapia es una cosita mucho más simple. Para mucha gente que no sabe lo que es la auriculoterapia o la auriculopuntura, que es exactamente lo mismo, la auriculopuntura es acupuntura en la oreja y la auriculoterapia es terapia con agujas, con semillas, con bolitas, con lo que queramos en la oreja. Pues la diferencia entre la acupuntura y la auriculoterapia es que la auriculoterapia nos basamos solo en el pabellón auricular. En la acupuntura tenemos todo el cuerpo. La auriculoterapia es una terapia refleja, quiere decir que cualquier punto que tengamos en la oreja de X región va a ir directamente la información a esa región. Por tanto, si a alguien le duele un tobillo, pues en el punto tobillo pongo una agujita y podemos echar una mano. Hay una cosa que has dicho antes que me ha parecido muy interesante. O sea, en la oreja no estimulas o disminuyes. En el cuerpo sí, ahí me han hecho acupuntura, ¿no? Y depende para el lado que vayas, ¿no? Entonces, en la oreja, ¿él mismo decide el qué? Es un poco distinto. Los puntos de la acupuntura corporal, para tener así un poquito de diferencia, están siempre activos. Vale. Estarán más activos o menos activos si están en exceso de energía, de chi, o en deficiencia de energía. La auriculoterapia es un poco distinto. Si pasa algo en esa región, el punto está activo, por exceso o por deficiencia. Pero si no pasa nada en esa región, el punto no está activo. Vale. Incluso buscándolo, porque necesitamos un aparatejo que se llama buscapuntos. Pues claro, en el pabellón auricular hay 100 y pico de puntos. Claro, necesitamos para un detector. Exacto, acertar. sí. Si no pasa nada en esa región, hombre, a copia de ir apretando sí molestará la oreja, pero el punto no está activo, por tanto no vamos a hacer daño. Vale. ¿De acuerdo? En cambio en el cuerpo sí. Tampoco. Vale. Se necesitaría mucho estímulo y con una mala intención. Vale. Pero bueno, cuando una persona se va a hacer acupuntura y va a un acupuntor, el acupuntor ya sabe que lo que buscamos es ayudar. ¿Es importante también la intención? Siempre es importante. Porque en la mayoría de cosas sí lo tengo clarísimo, ¿eh? La intención es lo que mueve todo. Pero claro, no sabía o no había caído en la cuenta de pensar en que en esto también. La intención es información. La información, los últimos avances de la mecánica cuántica están hablando de la información, que es lo que existe. El chi que corre por nuestros meridianos o por nuestros canales de acupuntura es información. Claro. Es el 0-1 del sistema binario, es un átomo, es un electrón, un positrón, la teoría de cuerdas, lo que sea. Es información. Por lo tanto, si yo pongo una intención, estoy haciendo un efecto y él tendrá una reacción. Si una persona va a hacerse acupuntura y mi intención es echarle un cable, echarle una mano, tener muy mala pata para hacer daño. A no ser que ya no siga unos parámetros mínimos de seguridad, ¿no? Pinchar pues una región donde no hay que pinchar, pero a nivel fisiológico, ¿no? Coge una aguja demasiado larga para punturar la región torácica, pero si no, te has de equivocar mucho para hacer algo realmente muy mal. Y si, a ver, pongamos el de esto, y si es al revés, van a una persona a hacerse acupuntura y no, su predisposición no es ayudar, ¿también podría pasar? Para mi entender, como la medicina china, como la acupuntura es, lo único que vas a hacer va a ser hacer perder el tiempo del profesional, y del cliente y en el mundo que estamos, la pasta. Pero realmente llegar a hacer mucho daño, sabemos que por ejemplo una estimulación de acupuntura necesitamos una media horita para que el chi dé toda la vuelta al organismo, pero bueno, eso también tiene un efecto. Ese efecto durará, depende, un día, 2 días, 5 días, 6 días, por tanto después hay que volver. Si me dijeras, me he estado haciendo acupuntura durante 6 años cada día, bueno, a ver, como se dice en catalán, parlem-ne, ¿no? Pero si no, tampoco nos vamos a hacer tanto daño.
Realmente estoy disfrutando un montón, ¿eh? Eso se trata. Las cosas como son. Entonces, vamos a ver, cuando te hacen acupuntura te ponen unas agujas. Un poquito más cortas, ¿no? Sí, un poquitín más cortas. Depende. Un poquito más cortas. No sé, para lo que nos hemos ido a hacer. Pero en la oreja te ponen diferentes cosas y además te lo dejan puesto tiempo. Dependiendo de la situación. La medicina natural o las terapias naturales no se basan en un precepto muy estandarizado. Es curioso que hoy en día busco tratamientos para patologías occidentales, para problemas occidentales, en libros clásicos, y no los encuentro. Claro, porque es diferente la patología oriental que las occidentales. Hablamos de lo mismo, pero con palabras distintas. Vale. Por ejemplo, una persona que se siente muy cansada, aquí podríamos hablar pues, de un cansancio, algunos podrían incluso llamar de algo de anemia, falta de hierro. En medicina china hablamos de falta de chi, falta de energía. Si falta energía, la sangre no es que esté muy bien, shui, hay un estancamiento de energía, no fluye bien. En acupuntura hablamos de esta forma. Por tanto, hay que ir a la base de la medicina china, ¿vale? En la auriculoterapia podemos usar más o menos los mismos conocimientos. Es una teoría muy refleja, por tanto, si hay un problema en una región del cuerpo, punchando esa región del cuerpo, estamos actuando, pero podemos complicarlo un poquito más y ser un poquito más profesionales. Usar las teorías tanto de yin-yang, de arriba abajo, izquierda derecha, caliente frío, acceso, deficiencia, y la de los 5 movimientos, aquello del fuego, el agua, etc. Porque cada movimiento, cada elemento que se llama, pero es una mala traducción, elemento, rige una región del cuerpo y unos determinados tejidos. Por tanto, podemos echar una mano, ayudar y colaborar a la regeneración de esa situación, ¿no? Estamos juntando mucho, lógicamente, medicina china con auriculoterapia. Mi pregunta, ahora, a ver, yo tengo clarísimo que lo tuyo viene desde el principio, pero yo había entendido o había oído que había gente que hacía aurículo sin tener medicina china. Yo ahora mismo, tal como me lo estás explicando, no lo concibo. No lo concibo pues por toda la explicación que estás dando. Has de saber muchísimo más. O sea, para mí ahora te diría hasta al revés. No solamente medicina china, sino está por encima el aurículo. ¿Por qué? Porque has de saber todo lo de la medicina china y hacerlo en un espacio mucho más reducido, ¿no? Entonces, ¿es cierto que hay gente que hace auriculoterapia sin tener medicina china? Sí, es factible, pero a mi modo de entender se puede convertir en una manera de trabajar de una forma distinta. Si tú te dedicas a hacer solo auriculoterapia sin ningún conocimiento de medicina china, que es factible, que es totalmente útil y factible, igual que la reflexo, tendrás unos efectos muy buenos. Pero si además añadimos conocimientos de medicina china, como la teoría de los 5 movimientos, estamos echando una mano al origen del problema. Claro. Si es un problema de un esguince, de una torcedura de un tobillo, pinchando el punto de tobillo está muy bien, pero si sabemos que el esguince viene provocado por una lesión de ligamentos, el hígado controla los ligamentos y los tendones del organismo. Por tanto, estamos trabajando mucho más potentemente esa patología, ese problema. Claro. Se puede hacer indistintamente, por supuesto, pero como dijo un doctor en medicina china, dice, puede ser un acupuntor o un pinchopuntor. Es decir, ¿vas a ser efectivo? Sí, pero si tenemos más herramientas, ¿por qué no usarlas? Claro, y es que es donde estoy llegando, ¿no? Con la explicación que tú estás dando. No es lo mismo ir a un aurículo solo que te pincha que no a alguien que puede valorarte todo entero, ¿no? Te puede valorar de dónde viene para ir a la causa. Claro. Yo concibo la visita de una persona como una inversión de tiempo, un problema, tengo un problema, lo quiero solucionar, y una inversión de dinero. Por tanto, si yo tengo 6 herramientas, las he de usar las 6, no me he de quedar solo con la superficie. Si es un problema a veces muy simple, como un dolor de lo que sea, pues a veces con poquita cosa, entre comillas, seremos muy efectivos, pero a veces un tratamiento más de fondo, claro, hay que rascar. Por ejemplo, con auriculoterapia se pueden tratar, ayudar a personas con problemas de dolores gástricos, dolores del estómago, problemas de dolor en el hombro, que dicen, no, es que yo hace 3 años y no hay manera. Pues allí hay que rascar de más profundamente, no solo quedarme en agujita
en el punto del hombro, por ejemplo, ¿no? Para hacer un ejemplo. Y volviendo al tema de los elementos, del material, dependiendo del efecto que tú desees y dependiendo de la persona, usaremos un elemento u otro. Casi siempre se usan agujas, ¿vale? Es unas agujas muy finas, ¿eh? Dentro de una aguja, todo el mundo piensa siempre en la aguja de extracción de sangre, ¿no? De que, a ver, este grande, ¿no? Dentro de una aguja de extracción de sangre caben agujas, varias, en plural, agujas de acupuntura. Para hacernos una idea, la estándar es como 2 hojas de fotocopiadora, de grosor. Vale. Por tanto, no hay problema. Las semillas lo que hacen es un efecto de presión, de espacio-presión sobre un punto, lo presiono. Pero lo pones después, o sea, primero pinchas o pueden ir por separado. Pueden ir también. por separado. Pueden ir por separado. A veces poner simplemente semillas es suficiente, a veces se necesita poner una aguja, a veces una chincheta, dependiendo de la situación. Vale, entonces, chincheta metal, Sí, aguja metal, Sí. semilla. semilla. Vale. Diferencia, ¿por qué? Semilla, o sea, hay alguna, a lo mejor no hay ninguna, pero ¿hay alguna diferencia entre un tipo de material y otro? En tanto cuanto material, en la medicina china, no. Vale. Puesto que los primeros elementos de ejercicio como profesionales de la medicina china eran piedras, astillas de bambú, astillas de hueso, O sea, eran cosas naturales. casos naturales. O sea, teóricamente tendríamos que tirar más por las semillas que por el metal. Porque Sí, es algo mucho más ajeno a nosotros, ¿no? sí, pero no hay que olvidar que es una intrusión al organismo. Por tanto, hay que ser lo más higiénicos posible. Por tanto, agujas estériles, de un solo uso, se han de después procesar de acuerdo a la normativa legal vigente. Y si es una chincheta, lo mismo. Estamos haciendo un agujero, no nos engañemos, igual que se hace un piercing. Eso es importante. Fijémonos todos cuando veamos a un acupuntor que al lado tiene un botecito amarillo con la tapa roja donde van tirando cada cosa que utilizan Claro, contigo. es importante. Yo me he acostumbrado a usar las agujas y destaparlas delante de la persona. Y a Es muy veces importante. es importante porque dentro del mismo colectivo a veces se han dado voces de que se reutiliza material, etcétera. Cada vez esto pasa menos, ¿no? El material es muy económico, pero teniendo en cuenta que es un material que te vas a pinchar. Vamos a hacer una extracción de sangre, vamos a hacernos una Tocamos vacuna y en la auriculoterapia pasa exactamente lo mismo, ¿vale? Son agujas, son metal, pero es material específico para hacer acupuntura. No sirve cualquier elemento, artificio, artilugio. Yo todavía he visto unas, hace años, cuando hice algo de esto, unas que se reutilizaban, se quemaban, se ponían y tal, que eran ¿de qué metal eran? Eran... Pueden ser de oro, de plata. Sí, y se iban reutilizando. Era Eso supongo que era lo antiguo, ¿no? Era lo antiguo, era un material de muchísima más calidad, pero estaban pensadas para la esterilización, como las agujas que podían tener nuestras abuelas, ¿no? Exacto. Que se Sí, enroscaban de a mano. cristal y... Sí. Pero era un material que aquellas agujas las podías hervir 100 millones de veces y aquello no se destruía. Hoy en día coges una aguja de acupuntura y la podías quemar con un mechero. ¿De acuerdo? Es un material que estaba pensado para la esterilización con fuego y hoy en día ya el mismo fabricante... Para tirar directamente. Pues hoy ya está. El mismo fabricante está diciendo no se reutilizan porque no están pensadas para ello. ¿Y hay algún motivo en que sea de los 5 elementos, claro, el metal? Es porque es un material el que se puede esterilizar, aguanta, el estéril durante de seguida 3 años. No porque sea metal o madera o fuego, sino es porque hasta ahora es el elemento que se ha considerado más adecuado para el ejercicio de la medicina china en tan cuanto a los elementos de puntura. ¿De acuerdo? Las semillas, porque es un elemento pequeñito, porque en su época no se hacían bolitas, no se podían hacer bolitas, hoy en día hay bolitas de acero, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, se usaban semillas de lo que fuere, ¿no? De sésamo, de mostaza, etcétera, etcétera, etcétera. Me quedan muchas preguntas, pero me acaban de decir que estamos acabando. Una rápida. ¿Derecha o izquierda? ¿Qué diferencia hay? De derecha e izquierda. Es igual. Es igual. Si nos volvemos a la idea de los riñones, hay riñón yin y riñón yang, por tanto hay izquierda-derecha. En la auriculoterapia china el pabellón está igual, en ambos lados es igual. En otras técnicas de aurículo, occidental, por ejemplo, la francesa, puede variar, pero la china, izquierda y derecha. Yo como broma, cuando hice mi tesina, le dije, yo pincho o
estimulo la oreja más cercana al paquete de agujas que encuentre. Así me olvido de que izquierda y derecha, no hay problema. Y no hace falta tampoco que sean las dos. No, no hace falta. Con una basta, o a veces si usamos un elemento de recuerdo, porque es una patología que necesitamos echar una mano más fuerte, pues pinchamos en una y ponemos semillas en la otra. Y ya está. Como ya estamos acabando, yo sé y creo que estáis haciendo algún libro, ¿verdad? ¿Tenéis libros? Estamos preparando la segunda edición del primer libro de auriculoterapia, muchísimo más mejorado, más actualizado, con dibujos más prácticos, pero bueno, eso irá poquito a poco saliendo al público y ya lo iremos diciendo. Sí, decírnoslo por porque internet. no es por nada que realmente, tal como lo has explicado y tal como has ido explicando la medicina china, yo creo que eres una de las personas que mejor, por lo menos a mí me la ha explicado, o sea, me ha encantado, ha sido un placer. Gracias. Me estaría, no una hora, 5 más hablando contigo sobre todos estos temas. Se me ha hecho muy corto, creo que nos hemos dejado muchísimo por explicar. Entonces tendremos que vernos. Manel, tendremos que vernos. ¿Quieres que digamos tu web? En mi web me podéis encontrar, me llamo Manel Moreno, soy experto en las terapias naturales y me podéis encontrar pues en manelmoreno.com, manelmoreno.com. Manel, sin la U. Está en Barcelona, pero bueno... Bueno, doy las vueltas por... a veces hemos ido a dar clases hasta Bilbao, o sea que donde estemos nos veremos. O sea que bueno, para mí vale la pena, ¿eh? Por supuesto, gracias. Pues muchas gracias, Manel. Muchas gracias, un día más, y bueno, y más que veremos con Manel. Y hasta el próximo. Gracias por habernos visto y seguiremos con las entrevistas. Gracias, buenas tardes.